3 pases. Solo 3 pases le bastaron a Suiza para destruir a Jordania. Y lo más increíble de todo no es el resultado, no es el 4-1 aplastante, no es la goleada que dejó al rival de Argentina en el grupo J temblando a 11 días del Mundial. Lo más increíble es que el segundo gol suizo nació de un acto de rebelión. Un jugador jordano ignoró las instrucciones de su propio técnico, ordenó avanzar la presión y en menos de 10 segundos la defensa entera de Jordania quedó expuesta como si nunca hubiera entrenado un solo día de presión coordinada. Vamos a analizar esto porque Argentina lo necesita ver y porque hay algo en esa escena que va mucho más allá de un simple amistoso. Primero, el contexto que nadie puede ignorar. Jordania está en el Mundial 2026. Eso por sí solo es una historia increíble. Estamos hablando de una selección que se fundó en 1953, que tardó más de 70 años en clasificarse por primera vez en su historia a una Copa del Mundo, que estuvo cerca en 2014, pero cayó ante un Uruguay que en ese entonces contaba con Luis Suárez y Edinson Cavani en plenitud. Una selección que en 2023 llegó a la final de la Copa Asiática, que venció a Corea del Sur en semifinales y que representó un salto histórico para el fútbol de Medio Oriente. Esta no es una selección cualquiera que llegó por casualidad. Fue un proceso de más de 2 décadas. El problema es que en ese amistoso del domingo contra Suiza, en el estadio Kibun Park de St. Gallen, todo ese progreso quedó cuestionado por 90 minutos de caos defensivo que Lionel Scaloni ya está analizando con lupa. Y aquí está lo que nadie te está contando con suficiente detalle. La historia táctica de ese segundo gol suizo es un manual completo de cómo se destruye una estructura defensiva y todo empezó por un jugador que se creyó más listo que su entrenador. Jamal Seyami había sido claro desde el banco. Bloque bajo, sin presionar arriba, esperar a Suiza en campo propio y usar la velocidad en los contraataques. El plan tenía lógica, era prudente, era lo correcto para un equipo que debuta en un mundial enfrentando a uno de los elencos más organizados de Europa. Pero entonces Moussa Al-Tamari, el máximo referente ofensivo jordano, el que juega en el Stade Rennes, levantó la mano e instruyó a sus compañeros para adelantar la presión, contra la orden directa de su técnico. ¿Sabes qué pasó después? El arquero suizo Ivo Nembogo recibió el balón y en un solo toque encontró un espacio libre entre líneas que Al-Tamari ni siquiera había cerrado al presionar. Michel Aebischer recibió en la mitad de la cancha con toda la línea de 5 defensores jordana descoordinada, con marcas mal repartidas, con huecos de estadio en los carriles. Aebischer no lo dudó ni un segundo. Un pase en profundidad para Dan Ndoye que quedó mano a mano ante el portero y definición al primer palo, 2-0. 3 pases desde el saque de arco hasta el gol, 1, 2, 3. Y Suiza ya ganaba por 2 antes del descanso del primer tiempo. La pregunta que hay que hacerse no es si Al-Tamari tomó una mala decisión individual, la pregunta es por qué en un equipo que llega al primer mundial de su historia, un jugador puede contradecir al técnico en pleno partido de preparación sin que el sistema lo impida. Porque ese no fue el único problema. El primer gol también mereció análisis. A los 27 minutos el árbitro noruego Rohit Sagi sancionó un penal a instancias del VAR por una supuesta infracción sobre Remo Freuler. Las imágenes mostraron la jugada con claridad suficiente para debatirla. Freuler recibió un toque del arquero jordano que salía a buscar el balón y el delantero suizo cayó con una facilidad teatral que hace dudar de la contundencia de la infracción. Pero aquí está el problema real con el VAR en este tipo de partidos de preparación. El sistema ya funciona. Y funciona exactamente como siempre lo ha hecho, beneficiando al equipo que más toca el balón, penalizando cualquier contacto en el área y dejando sin herramientas a los defensores de menor nivel que intentan competir contra selecciones con más calidad de posesión. Breel Embolo convirtió ese penal y Jordania comenzó a desmoronarse. En el tiempo adicional del primer tiempo llegó el tercer golpe. Saed Al-Rozan derriba a Embolo dentro del área, el VAR vuelve a revisar y Granit Xhaka ejecuta el segundo penal de la noche para el 3-0 antes del descanso. 3 goles en el primer tiempo, 2 de penal, 1 de contraataque de 3 pases nacido de la desobediencia de un jugador. Si eres parte del cuerpo técnico de Jordania esa noche, estás mirando el tablero en el entretiempo y sabiendo que tienes 3 problemas estructurales antes de llegar al Mundial: disciplina táctica, coordinación defensiva y vulnerabilidad total a la presión alta del rival. Ahora bien, hay que ser justos con lo que pasó en el segundo tiempo, porque la segunda mitad mostró una cara completamente diferente de Jordania. Con 9 de los 11 jugadores que habían comenzado entre los suplentes, el equipo mejoró notablemente. A los 6 minutos del complemento, Ode Al-Fakuri recortó desde fuera del área, sacó un remate que encontró un desvío en un defensor suizo y puso el 1-3. A partir de ahí Jordania dominó territorialmente, adelantó líneas, pobló el campo contrario. No generó peligro real, pero se vio más organizado, más vertical, con más confianza. El problema es que ese equipo mejorado era en gran medida el equipo suplente, lo cual genera otra pregunta incómoda.
Si los suplentes juegan mejor con coordinación que los titulares, algo en la jerarquía del plantel no está funcionando del modo correcto. Suiza, que en esa segunda parte usó también muchos relevos, cerró el marcador a los 32 minutos del complemento con un error del arquero Marvin Keller en un balón aéreo que terminó en el gol definitivo de Christian Fasnacht para el 4-1. Y la pregunta que ahora flota sobre el grupo J del Mundial 2026 es esta: ¿qué Jordania va a aparecer en el AT&T Stadium de Dallas el 27 de junio cuando enfrente a la Argentina de Lionel Messi? Porque el calendario de Jordania antes de ese partido no es sencillo. El 7 de junio enfrentan a Colombia en San Diego en un amistoso de preparación final. Luego debutan en el Mundial el 17 de junio ante Austria, que es el rival más en forma del grupo con jugadores en la Premier League y la Bundesliga. El 23 de junio juegan contra Argelia y el 27 el cierre de la fase de grupos, la cita con Argentina. Si Jordania llega al último partido con posibilidades matemáticas de clasificar, ese encuentro adquiere una dimensión que hoy parece improbable, pero que en el fútbol nunca puede descartarse del todo. Si llega ya eliminado, la pregunta es si Scaloni va a rotar jugadores o va a buscar la diferencia de gol que podría importar en la clasificación como uno de los mejores terceros. Pero hagamos la lectura correcta de lo que Scaloni va a ver en ese video de Suiza versus Jordania. Va a haber una línea de 5 defensores que se descoordina con facilidad cuando el rival genera transiciones rápidas. Va a haber un mediocampo que no puede mantener la presión durante más de 3 minutos seguidos. Va a haber un equipo que con pelota tiene individuales interesantes, especialmente Altamari, que pese al error táctico de ese segundo gol, tiene velocidad y capacidad de desborde que cualquier lateral puede sufrir si baja la guardia. Eso Scaloni no lo va a ignorar, porque la Argentina que va a llegar al 27 de junio ya habrá jugado 2 partidos de alta intensidad, posiblemente ya clasificada, y ahí es donde los técnicos inteligentes empiezan a pensar en cómo administrar el partido sin regalar el resultado. Lo que este amistoso reveló de Jordania es lo siguiente: son un equipo históricamente significativo para el fútbol de Asia, son un proyecto real, no un accidente. Moussa Altamari tiene categoría para jugar en este nivel y eso ya lo demostró durante su etapa en el Stade Rennes. Ali Iyad Olwan, el delantero del Selangor que metió los 3 goles ante Omán para clasificarlos, tiene capacidad de golpe en área, pero estructuralmente el equipo dirigido por Jamal Seyami tiene grietas que un equipo del nivel de Argentina va a explotar sin necesidad de jugarse el alma en cada balón. Y la desobediencia táctica de ese segundo gol suizo revela algo más preocupante que la mera falla defensiva. Revela que hay un problema de jerarquía en el vestuario que ningún entrenador puede corregir en 11 días. Jordania llega al primer mundial de su historia con la carga emocional de toda una nación que nunca antes vivió esto. Eso es poderoso, eso puede motivar, pero la motivación sin estructura táctica produce exactamente lo que vimos en ese primer tiempo en St. Gallen. Produce 3 goles en 45 minutos, produce desobediencias que terminan en goles de 3 pases y produce la sensación de que el 27 de junio en Dallas, Messi, Enzo Fernández, Alexis McAllister y el resto de los campeones del mundo van a tener por delante un partido que pueden controlar si llegan en condiciones. Hay que ver qué Jordania aparece contra Austria el 17 de junio. Eso nos va a decir mucho más sobre lo que Argentina va a enfrentar. Pero por ahora, los números hablan solos. 3 pases, un jugador que ignoró al técnico y 4 goles en contra. Eso es lo que hay. ¿Crees que Jordania puede dar una sorpresa en el Mundial? Dímelo en los comentarios. Porque en el fútbol, como en la vida, la disciplina colectiva siempre supera al talento individual que decide ignorar las órdenes. Eso lo sabe cualquier aficionado que haya visto un equipo desmoronarse no por falta de calidad, sino por exceso de ego en el momento equivocado. Jordania tiene jugadores con capacidad, lo que demostró contra Suiza es que todavía necesita construir algo que va más allá del talento individual, necesita construir el convencimiento de que el plan del técnico vale más que el instinto del jugador más importante. Esa lección cuesta cara en un amistoso de preparación. En la fase de grupos de un mundial, con Argentina, Austria y Argelia esperando, puede costar la eliminación antes incluso de que el torneo encuentre su ritmo. El debut mundialista de Jordania ya es un hecho histórico que nadie puede quitarles, pero entre la historia y el resultado, el fútbol siempre elige el resultado primero, y mientras tanto en el otro lado del grupo J, la selección argentina viaja a Kansas City para sus últimos amistosos de preparación. El 6 de junio juegan ante Honduras, el 9 ante Islandia. 2 rodajes más antes de la gran prueba, Messi, en lo que todos saben que podría ser su último partido en una Copa del Mundo, lleva sobre los hombros el peso de demostrar que Qatar 2022 no fue un destello sino la confirmación definitiva.
Cada rival que aparece en el camino de Argentina, incluso uno que cometió el error de desobedecer a su técnico en un amistoso, hay que analizarlo con seriedad. Ese es el respeto que merece el fútbol.